Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor esta mañana y vamos a abrir en Marcos capítulo 4. Retomamos después del break de Navidad nuestra serie de ¿Quién es? Solo como por 3 semanas para cerrar por ahora el libro de Marcos y abrir una nueva serie en el libro de los Hechos que comenzará el 29 de enero y la comenzará el pastor Efraín. Y vamos a pasar 28 domingos sumergiéndonos en el maravilloso libro de Proverbios. De Proverbios no, de Hechos. De Hechos de los Apóstoles. Necesitamos el libro de Hechos, porque en Hechos aprendemos la visión de Dios sobre la historia, la importancia de la oración ferviente, el lugar de la iglesia en nuestra vida, el poder y el sacrificio por la predicación de la palabra, la unidad necesaria en el cumplimiento de la misión y sobre todo el poder del Espíritu Santo, imprescindible para vivir nuestras vidas cristianas. Entonces no se pierdan ese libro. Y hoy regresamos al libro de Marcos para hacer un poquito de cierre en el libro de Marcos. Vamos al capítulo 4 y les quiero animar especialmente a abrir sus Biblias o encender sus Biblias en este precioso capítulo, contándoles a los que no estaban la semana pasada que vamos a empezar de ahora en adelante teniendo como versión oficial para la lectura y la predicación pública de la Biblia la versión que se llama la Nueva Biblia de las Américas. Veníamos teniendo hasta diciembre la nueva versión internacional y hemos decidido los pastores cambiar esta versión porque tiene dos cosas que vale la pena resaltar. La primera es que cuenta con los recursos que tienen las mejores versiones de la Biblia en los diferentes idiomas. Es una traducción óptima de la mejor calidad que hay hoy en día en nuestro idioma español. La segunda es que a quienes fuimos criados en la Reina Valera y extrañamos un poquito el recurso y la belleza literaria de la Reina Valera, van a ver que esta versión es más cercana a la Reina Valera en su estilo literario. Así que le damos las gracias al Señor por todos los traductores, que son esos siervos de Dios que nadie los conoce, nadie los ve, pero están día a día haciendo erudición teológica para nuestro beneficio. Así que Dios bendiga a los traductores y levante más y más hombres y mujeres que se dediquen a este ministerio del estudio académico riguroso de los manuscritos de la palabra del Señor en hebreo, griego y arameo, para que podamos en los diferentes idiomas tener versiones cada vez más fieles en los idiomas respectivos a la palabra del Señor. Marcos capítulo 4, verso primero. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó. Y toda la multitud que estaba en la tierra a orilla del mar les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, pero por no tener profundidad en la tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado a conocer el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean pero no perciban, y oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. También les digo,
¿No entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. De igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. También Jesús les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía, cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan, se les medirá, y aún más se les dará, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y vamos a saltar al verso 33. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que por el poder de tu Espíritu Santo, tu palabra sea dando fruto en nuestros corazones. Necesitamos desesperadamente esta palabra. Danos ese desespero, Señor, para buscarte a ti, el sembrador, para identificar qué pasa en nuestro terreno, para recibir la palabra como es, palabra de Dios. Quita todas las cosas que nos puedan desconcentrar en este momento y permítenos con todo el corazón abrazar la promesa, la reconvención, el consuelo, la sanidad, la fuerza que siempre nos trae tu palabra. Permite que este año que comenzamos en este lugar, vivamos, prediquemos, gocemos tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero observar en esta parábola tan conocida por todos ustedes que nuestro texto tiene, digamos, una división bipartita, dos componentes. En primer lugar, se cuenta la parábola del verso 1 al 9. Se nos dice que esa parábola se le contó a una gran multitud que escuchaba a Jesús. Y del verso 13 en adelante se da la explicación de la parábola. Quiero, para mostrarles más la dirección del Espíritu Santo en este texto, señalarles el verso número 10, sobre todo esta expresión: cuando Jesús se quedó solo. Por supuesto es una hipérbole, porque Jesús no se quedó solo. Es una forma de hablar, pero que nos quiere comunicar cosas muy importantes para entender la palabra de Dios hoy. Lo que nos está tratando de comunicar aquí el Señor a través del evangelista Marcos es que la multitud se fue. Había una cantidad de personas que escucharon la palabra del Señor, pero recibieron la palabra, vinieron el domingo por la mañana a la iglesia, dijeron, ¡oh, qué palabra! Pero no preguntaron nada. Eso no les sacudió y no les desesperó para nada. Siguieron su vida común y corriente.
no hubo esa retroalimentación. Se hace en el texto el énfasis en el contraste de quienes se quedaron a preguntar. Solo los discípulos, y Marcos, que presenta su evangelio realmente como un manual de discipulado. ¿Cómo y por qué seguir a Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Y en consecuencia, ¿cómo debemos recibirlo y caminar con Él? Nos hace ese énfasis de que unos pocos como siempre, un remanente, se quedó a preguntar. Y esto ya pone como de nota la problemática que el texto quiere resolver. Y es que hay multitudes que escuchan la palabra del Señor, pero hacen con esa palabra lo que se les ocurre. Es decir, que la palabra no llega a cumplir el propósito en sus corazones que debe cumplir, sino que ellos toman la palabra y hay varias posibilidades, ¿no? La persona que escucha las enseñanzas de Jesús y dice: ¡qué tremendo maestro! ¿Por qué vas a esa iglesia? Tremendos maestros. Pero ¿cómo revolcó tu corazón? Tremendos maestros. O las personas que toman la palabra para criticar a los demás. Allá sí enseñan la palabra. O otros que toman, como es una tendencia frecuente, más como lo que yo llamo entretenimiento religioso. Nos reímos, nos divertimos, nos dijeron lo que queríamos escuchar, salimos como flotando encima de nubes, pero la palabra no llegó a hacer lo que debería hacer la palabra. Jesús se quedó solo, se aclara, solo con sus discípulos. Y eso ya nos debe advertir con gran preocupación que es posible que escuchemos mucha palabra, muy buena palabra, de la mejor calidad de palabra, de maestros excepcionales, y no pase nada en nuestros corazones. La segunda cosa que quiero advertirles en esta especie de bisagra que tiene nuestro texto entre los versos 10 y 13 particularmente, está en ese verso número 13. ¿No entienden esta parábola? Ellos se quedan para que Jesús los regañe. La multitud solo escuchó, se fue contenta porque ya tenía otra parábola más de Jesús. Y estos que se quedan a hacer preguntas, Jesús los regaña. Pero la segunda parte del regaño nos da una información muy importante. ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? Esa frase que aparece en esta parábola en concreto es muy importante. ¿Cómo vamos a comprender las demás parábolas si no comprendemos esta? Entonces nos está contando que esta parábola es como la clave para entender todas las demás parábolas, la llave para entender la palabra de Dios. Es decir, que si tú dices: oye, ¿a mí qué me pasa? Que yo escucho y escucho y leo y no. Bueno, aquí tienes la llave, la madre de las parábolas, si quieres. Y yo sé que la parábola del hijo pródigo es excepcional en contarnos acerca de la oferta de la gracia para los que tienen vidas arruinadas y enemigas de Dios. Y que la parábola del buen samaritano es extraordinaria para explicar que el amor verdadero duele y cuesta. Y así que cada parábola tiene su propia riqueza. Pero de esta parábola se nos dice particularmente que hemos de entender esta parábola para poder entender las demás. Así que hacemos bien en dedicar tiempo especial esta mañana a pensar en esta parábola. Y nuestro título lo explica un poco, ¿no? La única semilla que nos lleva al sembrador. Y veremos tres cosas sobre esta parábola. La primera, ¿por qué esta parábola es la clave para entender las demás? Es decir, ¿en qué sentido nos abre el entendimiento para ver la dinámica de la palabra de Dios en el reino de Dios? Lo segundo es el contenido y particularmente esta palabra hacia dónde nos conduce. Y lo tercero es
cómo esta parábola nos lleva al contador, al sembrador. La clave de todas las parábolas está aquí. El asunto este de la semilla verdadera. Cuál es el papel de esa semilla y el papel del sembrador. En un sentido, esta parábola es, yo la llamaría así, una parábola inadvertida, porque no ocurrió en razón de una situación a la cual Jesús respondió. Por ejemplo, Jesús contó la parábola del buen samaritano como respuesta a una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y él contó la parábola. O la parábola del hijo pródigo es contada para quienes murmuraban que Jesús andaba solo con pecadores y cobradores de impuestos. Entonces él procede a contar la parábola. Y así muchas parábolas tienen un contexto, una situación, se usan para tratar de explicar un punto. No es este el caso. Esta también es la primera de las parábolas que pide ser explicada. Solamente en 3 ocasiones los discípulos le pidieron a Jesús que les explicara la parábola, porque algunas parábolas las entendían perfectamente. Ustedes recordarán, por ejemplo, en Mateo capítulo 21, él cuenta esta parábola de los que alquilaron la viña. Un señor construyó una viña y estos vienen al alquiler y los que alquilaron no querían pagar el alquiler. Y entonces se cuenta toda esa parábola y al final nos dice que los fariseos y los líderes religiosos entendieron también la parábola, que empezaron a buscar cómo matar a Jesús. Esta, por el contrario, necesita explicación. 3 de los evangelistas nos cuentan la parábola y nos la cuentan con la explicación. En Mateo capítulo 13, la segunda parábola que se pide explicación es la del trigo y la cizaña. Y aquí mismo en Marcos capítulo 7, verso 14 al 17, la parábola de que lo que contamina al hombre es lo que sale de adentro y no lo que viene de afuera. En particular, esta parábola tiene este poder extraordinario de enseñarnos cómo funcionan las parábolas y cómo las parábolas obligan a la persona que realmente le llega la palabra a correr a Jesús. Por eso nuestro título, esta es la única semilla que nos lleva hacia el sembrador. Pero también nos muestra cómo nosotros hemos de recibir la palabra de Dios. Y yo he citado muchas veces, a veces seguramente porque van pasando los años y uno se vuelve reiterativo a veces sin quererlo, pero esto es un poco intencional. Yo cito con regularidad Primera de Tesalonicenses 2:13. Ese es uno de mis textos favoritos. Allí Pablo da gracias al Señor porque los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios como es, palabra de Dios. Y me parece que ese versito dice tanto, porque es que hay mucha gente que recibe la palabra de Dios no como palabra de Dios. O sea, la reciben como opiniones religiosas, como recomendaciones, como buenos consejos, como principios y valores. Pero Pablo acentúa que lo que Dios hizo en esta iglesia fue tan extraordinario que ellos recibieron la palabra de Dios como es en verdad palabra de Dios. Y claro, Jesús cuenta esta parábola para multitudes que quedaban extasiadas con estas parábolas. El maestro, las multitudes recordaban esas parábolas. Y el encanto de esas parábolas estaba en que decían cosas obvias. Por ahí dicen los que están en el mundo del mercado que a los asesores se les contrata y se les paga una tonelada de plata para que digan lo que es obvio. Como la historia del nuevo traje del emperador. ¿Se acuerdan? La historia del nuevo traje del emperador. Debe gustarle mucho a los niños. Usted debería contarle a los niños esa historia de estos modistos que llegan pues al reino y le dicen al rey: hemos diseñado un vestido único que nadie jamás se lo ha puesto, y es un vestido invisible que solo será visible
para las personas que sean realmente astutas e inteligentes. Oh, yo quiero ese vestido. Le costaría una fortuna. Los modistos se encerraron en sus cuartos a tejer el vestido invisible, a diseñarlo, y por supuesto llegaron donde el rey. Señor rey, por favor, ahora póngase el vestido. El rey, cuando lo vio, dijo: pero no veo nada. Pero si digo que no veo nada, entonces van a decir que yo soy un tonto. Y el rey dijo: oh, qué vestido tan hermoso, es maravilloso, qué diseño. Y se lo puso y llamó a todos sus cortesanos. Y los cortesanos, como sabían que el vestido, también empezaron a decir: oh, qué brillo, qué diseño, qué tonos, qué decoraciones tan extraordinarias. Y así que el rey fue a hacer su paseo real por todo el pueblo, vistiendo su vestido invisible. Hasta que un niño en la multitud gritó: pero si el rey está en calzoncillos. Las parábolas tienen el poder de decir una cosa obvia. ¿Para qué una tierra que sencillamente se pisotea la semilla? ¿Para qué estar entre pedregales y espinos? Si no das fruto, no sirve para nada. Esa parábola se repartió abundantemente en toda clase de terreno. Llegó desde el camino, y seguramente esas clases de terreno se felicitaban. El terreno del camino consideraba que era un terreno inclusivo por el cual podrían pasar todos. El terreno de pedregales, que era un terreno forjado con el esfuerzo humano. El de espinos, que daba la oportunidad y tenía propuestas para el mundo y se acomodaba a toda la humanidad. Pero Jesús llegó a decir: en últimas, el terreno, si es para sembrar y no está dando fruto, no sirve para nada. Y a la gente le encantaba esa parábola, pero dieron la espalda y se fueron. Siguieron su vida. Usaron ese conocimiento de la parábola para decir cualquier cosa. Para felicitarse porque ellos sí habían dado buen fruto, para criticar a los fariseos que sabían mucho de la Biblia y no daban fruto, para criticar a esos mundanos que mezclan el pecado con el conocimiento de la Biblia. Pero sencillamente se fueron. Se quedó un pequeño grupo, y ese es el énfasis de nuestro texto. Se quedó un pequeño grupo que empezaron a preguntarse. Y usted puede imaginar cuando los discípulos y los 12 se quedan y la multitud empieza a caminar y a irse, grandes multitudes se van y se queda Jesús solo con sus discípulos, que Pedro y Juan empiezan a preguntarte: oye, ¿la gente realmente entendió por qué Jesús les contó esto? ¿O sencillamente se entretenían religiosamente con estas ideas tan interesantes para criticar a los demás, para felicitarse a sí mismos, para irse pensando que tienen que esforzarse más? Ellos realmente entendieron. Y bueno, cuando Juan y Pedro empezaron a hablar y empezaron a decir: oye, Pedro, le dice Juan, ¿y nosotros qué terreno somos? Entonces, esta es una imaginación. Pedro dice: ay, yo creo que nosotros somos del terreno bueno, que da fruto. Y Juan mira a Pedro y le dice: Pedrito, qué pena. Yo te vi ayer peleando con ese señor allá en el mercado. Tú tienes como tus espinitas. Bueno, sí, nosotros tenemos nuestras espinitas, pero... Es decir, el diálogo se desarrolla al punto que este es la esencia de la composición de nuestro texto. ¿Y por qué pone esta bisagra en el texto? Los discípulos van a preguntarle a Jesús, porque esta es la única semilla que mide el estado del terreno. La forma en la que tú respondes a la palabra de Dios dice cómo está tu corazón delante del Señor. Y eso debería advertirnos a nosotros con mucha seriedad sobre nuestra vida espiritual. Es decir, llega esta semilla y se hace evidente que no está encontrando el terreno para dar frutos. Así que este es el punto.
Esta parábola se nos es contada para decirnos que el objetivo de la palabra no es que nos quedemos con la palabra y construyamos nosotros una ideología, sino que la palabra nos incomode tanto que regresemos a Jesús. Ese es el punto. Que esta palabra nos inquiete tanto que regresemos a Jesús con preguntas. ¿Qué pasa en mi terreno? ¿Cuál es la semilla que necesito? ¿Por qué no remueves tú las piedras? Y yo me sospecho, yo sé que esto es interpretativo, pero yo me sospecho que estos discípulos, en la angustia que les produjo ir a pedir explicaciones a Jesús, ellos concluyeron que eran del tercer tipo de terreno. Verso 19. Esta es la característica del tercer tipo de terreno. Y yo creo, hermanos y hermanas, que aunque los otros terrenos hablan de influencia demoníaca, que se roba la palabra, o de grandes aflicciones, la mayoría de nosotros vivimos realmente en ese tercer terreno. Verso 19. Las preocupaciones del mundo. Yo les pregunto, ¿quién aquí no tiene preocupaciones del mundo? Yo sé que usted no está preocupado por dónde parquea su yate privado en el Mediterráneo, si en la Costa Azul o en las playas de Italia. Yo pienso que usted no tiene esa preocupación por una razón muy sencilla. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes tenemos un yate en el Mediterráneo. Pero si yo les pregunto, ¿no estás preocupado por tu matrimonio, por tus hijos, por tu salud, por tu proyecto de vida, por la economía, por tu alma, por la lucha interna que padeces, por una conversación que tuviste esta semana, etcétera, etcétera? Segundo, el engaño de las riquezas. Hacemos la encuesta. El engaño de las riquezas. Y yo sé que usted y yo, que tenemos discursos muy bien preparados, decimos, lo más importante no es el dinero, pero que sabemos muy en lo profundo de nuestra alma que cuando la cuentica del banco tiene unas cifritas que más o menos nos animan, sentimos un fresquito muy sabroso y decimos, esto no lo soluciona todo, pero es muy sabroso tener este fresquito. El engaño de las riquezas. Y lo tercero es los deseos de las demás cosas que entran y ahogan la palabra. Entonces el contenido, a lo que conduce esta parábola es a que vengamos a Jesús, aunque nos regañe, como les mostraba en el verso número 13, Jesús los regaña. Yo me imagino que los discípulos dicen, pero la multitud, ¿qué es lo que hace la multitud? Coge las palabras de Jesús y hace libros de autoayuda, inventa temas, construye ideologías, invade países, mata gente usando las palabras de Jesús. Entonces los discípulos dicen, pues la multitud se fue. Nosotros nos quedamos y le preguntamos a Jesús y nos regañas a nosotros. Pero a mí me parece que es como esos regaños de la mamá, que uno llega a las 10 de la noche, mamá, yo no he comido nada. Y ella empieza a echarnos cantaleta y usted se va a enfermar y a estas horas, pero mientras nos echa cantaleta nos prepara la comida. O sea que ellos como que no estaban tan preocupados cuando Jesús los regañaba. Por el contrario, consideraba que eso les abría la oportunidad de nueva comprensión y de nueva bendición. Y aquí venimos al asunto de la función de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador no está diseñada para que usted decida en qué terreno está, ni para que haga más esfuerzos, ni para que usted se encargue de quitar piedras y eso. La parábola del sembrador está diseñada para decir una cosa obvia. Nuestros terrenos no están dando el fruto que deben dar. Y la única respuesta de eso es ir al sembrador, correr al sembrador. Por eso del verso 26 dice, cuídense de lo que oigan. Algunas traducciones, y está bien traducirlo así, dicen cuídense de cómo oigan, porque con la medida, en la forma que usted trate las cosas de Dios, realmente está evidenciando es quién es usted.
Como la persona que se aburre en un concierto de música clásica. Eso no está diciendo algo de la música clásica. Eso está diciendo algo del conocimiento y la cultura de la persona que se aburre. Y el que tenga por lo menos lo más mínimo de darse cuenta de que debe venir al sembrador a pedir ayuda al sembrador. Es él el que saca las piedras. Es él el que deshierva el terreno. Es él el que implanta la semilla, es él el que la riega y el que la abona. Venir al sembrador, y al que viene, nos dice, al que tiene, esto es, al que viene, que entiende algo que tiene, se le dará mucho más. Por eso estos textos misteriosos que aparecen en nuestro texto, como el texto del verso 12, que es una citación de Isaías, se entiende en ese contexto. Para que viendo vean, pero no perciban, oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Si ellos no vienen a Cristo, la palabra no les va a servir de bien, sino que los va a sembrar más en su orgullo, en su altivez y en su religión. Por eso esta es la semilla que nos lleva hacia el sembrador. A manera de conclusión quiero decir que es un regalo del Señor cuando nosotros nos damos cuenta que la palabra no está llegando donde debe llegar. Y es un regalo del Señor cuando en nuestro corazón, por la gracia del Espíritu, nos sentimos regañados. Así que a manera de aplicación yo quiero hacer dos aplicaciones en cuanto a cómo recibimos y esparcimos la semilla, pero también una aplicación en cuanto a algo que quiero proponerles que hagamos. Primero, cómo recibimos la semilla. Les decía que ese texto de 1 Tesalonicenses 2:13 es fundamental para mí. Hemos de recibir la semilla como la palabra de Dios. Hemos de dejar que la palabra de Dios revele el estado de nuestro corazón. Y así como usted se acerca más al espejo, cuando no ve nítidamente, limpia el espejo, consigue un espejo de aumento para ver más de cerca. Hemos de acercarnos más a la palabra de Dios para que ella detecte y nos advierta del estado de nuestro corazón. Hemos de recibir la palabra de Dios como la palabra de Dios que nos lleva a Dios. Algunas personas dicen, yo no siento a Dios. Entonces, como no sienten a Dios, concluyen que Dios no existe. O concluyen que las iglesias no sirven para nada. O concluyen que el pastor no está realmente llegando a la fibra de mi corazón y van de predicador en predicador. Yo quisiera decirles que esa actitud ante la salud de tu alma es torpe y tonta. El problema en la parábola no está en la semilla, ni está en el sembrador, está en el terreno. ¿No es más sensato cuando tú dices, yo no siento a Dios, en lugar de llegar a esa gran conclusión filosófica de que es que Dios no existe? Pensar que tú estás tan lejos, tan ciego, tan envilecido por el orgullo del pecado, que no puedes ver lo que deberías ver. Les contaré más adelante de Spurgeon. Spurgeon fue hijo de pastor, nieto de pastor, y a los 15 años, huyendo de una tormenta de nieve, se metió a una capilla con menos de 20 personas donde predicó un diácono de la iglesia porque el pastor no pudo llegar por la tormenta de nieve. Y allí, escuchando la palabra del evangelio de Dios, el Espíritu Santo le mostró
que aunque él era de la mejor familia cristiana, había leído y sabía versos de la Biblia de memoria desde niño, él no era un creyente verdadero en Cristo, no había sido convertido, no era hijo de luz, no era hijo de Dios, no iría al cielo. Y en las narraciones de su testimonio he encontrado esta frase: la luz estaba encendida, pero yo era un ciego. Hemos de recibir la palabra del Señor como la palabra que muestra el estado de nuestra alma. No recibimos la palabra del Señor para juzgar la palabra del Señor, sino para juzgarnos a nosotros mismos, como es un espejo que muestra nuestro estado del alma, y correr a Cristo y vernos claramente en ese espejo y suplicar misericordia como pecadores arrepentidos. Hemos de recibir la palabra de Dios como ella es, palabra de Dios. En segundo lugar, ¿cómo esparcimos la semilla de la palabra del Señor? Voy a decir unas cosas prácticas, verán, que me preocupan como creyente en Cristo, como pastor, como amigo y hermano de ustedes. Primero, no pierda el tiempo con lo que no es semilla. Los testimonios no son semilla. Las frases bonitas no son semilla. Las críticas a otras iglesias no son semilla. La semilla, es que es muy simple, las parábolas de Jesús son muy simples. La semilla es la palabra de Dios. Así que si vamos a esparcir el evangelio en las redes sociales, en las reuniones familiares, en nuestras oraciones, en nuestras conversaciones, en los letreros que ponemos en el ascensor, en la puerta de nuestra casa, en el carro y todo, esparzamos palabra de Dios. Podríamos esparcir una frase muy luminosa, pero que ilustre, ayude a entender la palabra de Dios. Y déjame decírselos con cariño, no, yo sé que yo soy regañón, pero no me lo tome así. Pero es que yo veo cosas tan ridículas que publicamos en las redes sociales. Y ahí hay un asunto de orden filosófico, y es que en las redes sociales hemos confundido lo privado con lo público. Sí, a mis hermanos, yo tengo un chat con mis hermanos de carne, mis hermanos que son también hermanos en Cristo, pero hermanos biológicos. Tenemos un chat de 4 hermanos y cualquier chiste bobo yo se los tiro a mis hermanos ahí. Pero es que las redes sociales, esto es Instagram, Twitter, etcétera, 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 son lugares públicos. El mejor ejemplo que se me ocurrió esta mañana fue: tú en tu casa tienes una pijama vieja, fea, pero que te queda tan chévere y no quieres salir de ella, ¿cierto? Esa la usas con tu familia en espacios privados. Con esas tú no sales al centro comercial de Twitter, de Instagram, de los estados de WhatsApp, etcétera, etcétera. Hemos confundido el espacio público con el espacio privado. Ahora, en el espacio privado yo le digo a mis hermanos, perdónenme, yo les voy a contar un chiste muy bobo, pero es que estamos en un espacio privado. Pero si yo lo cuento en un espacio público, ¿qué van a pensar de Cristo? A mí no me importa qué piensan de mí, pero ¿qué van a pensar de Cristo? Esta es la semilla, esta es la vida, y perdónenme, pero dime qué publicas y te diré quién eres. Hemos de esparcir semilla. El mundo se está muriendo, hombres y mujeres se mueren sin Cristo, familias destrozadas sin Cristo, gente ridiculizada por argumentos tontos en este mundo, y nosotros ponemos: hoy descubrí que el agua moja. Eso se lo paso a la niña que escucha reggaetón y no sabe nada de Dios. Pero eso es lo que tú le puedes decir a la humanidad. Cuando una persona navegando por las redes sociales llega a tu publicación, ¿no hay algo más sustancial que decir? Es que no hay semilla. ¿No te das cuenta que la semilla se tiró a manos llenas por todos los lugares, abundantemente por todos los lugares?
Pensaría que nosotros este año hemos de llenar la tierra de palabra de Dios. La tierra será llena del conocimiento del Señor. No de frases bonitas, enternecedoras, no de críticas sociales, no de gente que tiene discursos. De la palabra de Dios. Ella es la que da fruto en los corazones. Hemos de esparcir esa semilla regándola con nuestras oraciones, porque sabemos que la obra no depende de nosotros. Tenemos la gran confianza de que un alma puede escuchar palabra de Dios y ser iluminada y transformada por el bendito, por nuestro buen Dios y Salvador. Finalmente yo quiero proponerles una tarea. Esta es una tarea. Leer un libro. Yo quisiera animarlos a leer. Hay que leer, como dicen por ahí, hay que leer. Hay mucha necesidad de crecer en la lectura. Somos un país muy pobre en la lectura. Usted va a otros países y encuentra a la gente por todos lados, en el metro, en los cafés, en las calles, esperando los buses y todo, con un libro en la mano. ¿Saben que hay países del mundo donde el promedio es un libro por mes? En Colombia el promedio es un libro entre 1 y 1 año y medio de promedio por persona. Somos gente que lee poco. Entonces yo quiero invitarlos a leer un libro que lo leí recientemente y que ha bendecido mucho mi vida. Es un libro biográfico y quiero animarlos en el tema de biografías. Yo creo que las biografías, dijo Bill Graham, que si él quedara solo en una isla y le pudiera llevar 2 libros, llevaría por supuesto la Biblia, la palabra de Dios, pero que el otro libro que llevaría sería las biografías de santos y mártires en la historia. Y sí que tenemos grandes héroes de la fe a lo largo de la historia. Bueno, en este caso es Spurgeon, el famoso y reconocido predicador del siglo XIX en Inglaterra, usado por el Señor de manera extraordinaria. ¿Por qué te invito a leer este libro? Especialmente visitantes, aspirantes a ser reconocidos como miembros, personas que se confunden pensando en cuál es la diferencia entre esta iglesia y una iglesia católica, o esta iglesia y otra cantidad de iglesias evangélicas. Creo que en este libro, aunque es biográfico, muestran qué fue la columna vertebral de la doctrina bautista de Spurgeon, de su pensamiento calvinista, de su confianza en la soberanía y en la elección de Dios. Especialmente le invito a los jóvenes que han sido criados en familias temerosas de Dios, pero que en su corazón se sienten ausentes de la vida y de la vitalidad de la palabra de Dios. Aquí conocerán ese muchacho de 15 años que conocía mucho la palabra de Dios y que fue despertado por el Espíritu de Dios, y serán animados a entender qué fue lo que lo despertó y cómo Dios lo movió y lo usó tan grandemente. Invito también a hombres y mujeres que quieren servir en el Evangelio, pero que se confunden contemplando la tendencia predominante que hay hoy en día hacia el entretenimiento religioso. Y quieren saber realmente qué es lo diferente, y verán aquí las marcas de lo que Spurgeon vivió, especialmente un año de su ministerio que él lo llamó el año del avivamiento. Invito también a quienes son estudiantes de la Biblia, que encuentran que este gran énfasis que tenemos en nuestra iglesia sobre la soberanía y la elección de Dios, su elección incondicional, genera cierta tensión y cierto conflicto con quienes enfatizan el libre albedrío y la responsabilidad humana. Invito a leerlo también, hermanos y hermanas que anhelan, como este servidor, ver en esta generación un avivamiento de conversiones realizadas por el Espíritu Santo, moviendo la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Hoy está a mitad de precio, lo pueden adquirir en la parte de atrás, regalarlo, leerlo, es de fácil lectura, se lee en 2 sentaditas, y animarlos a comenzar este año bien nutridos por la palabra del Señor.